Bienvenidos a una edición más de Educación y Conciencia. Este programa donde es un espacio para que vengan y platiquen todo tipo de personas. Aquí hemos tenido directores de escuela, hemos tenido emprendedores, hemos tenido empleadores, hemos tenido profesores, alumnos, directores de escuela. Y hoy le doy la bienvenida a un amigo, a un gran divulgador de la ciencia. Y ahorita vamos a leer su semblanza, pero bienvenido, Rafael. Gracias, Jorge. Pues con mucho gusto aquí de platicar contigo y con tu auditorio, que es numeroso y además integrado por personas que seguramente están muy al tanto de lo que ocurre en distintos terrenos, en particular, como se llama tu programa, la educación y la conciencia. Así es, así es. Déjame leer la semblanza que me mandaste, Rafael, que me encanta. Rafael Fernández Flores, físico egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctor ingeniero por el Instituto Nacional Politécnico de Toulouse. Actualmente trabajas en la UNAM, ahí eres profesor de tiempo completo. Recientemente regresaste de un año sabático, Rafael. Así es, andaba en Barcelona. ¿Te pescó la pandemia? Sí, de hecho, acorté el sabático por eso, porque cerraron la universidad y entonces pues me regresé, pero muy provechoso el año sabático, fíjate. Creo que el año sabático es un gran invento porque efectivamente te permite desligarte del trabajo cotidiano que estás haciendo, que aunque no quieras te vas anquilosando, te vas viciando, claro. te vas poniendo comodino y de repente rompes y empiezas a hacer cosas diferentes y aprendes otras cosas. Yo creo que es una gran experiencia. ¿Cuánto tiempo trabajas, Rafael, en una universidad para que te den ese año sabático? ¿Cómo funciona? Mira, la primera vez son 6 años. Después de que disfrutaste el primer sabático y regresas, puedes pasar 3 años y tomar medio sabático. Yo nunca he tomado medio sabático, siempre he tomado sabático completo. ¿Y dónde has estado, Rafael? ¿Cuáles han sido tus sabáticos? Mira, los primeros 3 sabáticos, porque además la primera vez que tomé sabático se me habían acumulado 18 años, estuve dirigiendo una asociación civil que se llama UNETE, Unión Nacional de Empresarios para la Tecnología en la Educación. Es una asociación civil que hacía esto de los goles de la América y ponía computadoras en las escuelas. A lo mejor te acuerdas de eso. Ahí estuve 3 años dirigiendo eso. Después, en el siguiente sabático, me invitaron a ser el jefe de la unidad de tecnología en el Tribunal Electoral. Y estuve ahí medio año y el otro medio año me lo eché en el INE. Fui director de atención ciudadana en el INE y me tocó el proceso del 2012. Y luego este último sabático estuve en Barcelona haciendo un software, por cierto, para poder generar materiales educativos y que vino perfecto porque cuando regresamos y nos agarró la pandemia, pues era necesario tener materiales educativos, generar materiales educativos. Entonces hemos podido usar ese software que hice ahí en el sabático para generar los materiales. Así que, pues, son muy divertidos los sabáticos. Nada más te doy otro detalle. La casa que tengo acá en Tequisquiapan se llama El Sabático, ¿no? Porque yo siempre decía que cuando me jubilara y estuviera en un sabático perpetuo, me iba a venir aquí a Tequisquiapan. Excelente. Rafael, eres un autor tienes muchos libros escritos, pero además son libros de divulgación de ciencia. Me encantan hasta el nombre de los títulos. La ciencia es juego de niños. Para conversar de ciencia, historias de la historia del cómputo en México. Dime, abuelita, por qué desarrollar a la ignorancia. Inclusive tienes una serie de cómics. Derrotar a la ignorancia, Jorge, no desarrollarla, derrotarla. ¿Por qué te has ido por ese camino de la divulgación y no a crear ciencia? Bueno, también cuando uno hace su tesis de doctor, pues hace ciencia. Yo, por ejemplo, encontré una ecuación para modelar la fricción entre las dos caras de un fluido y un líquido. Es una tesis para cuando tú extraes petróleo, por ejemplo, en plataformas marinas y viene el líquido con el gas, hay que hacer unos cálculos para poder dimensionar los separadores en la costa y entonces necesitas saber
para algunas ecuaciones cómo frota el líquido en la intercarga. Entonces, haces eso, ¿no? Sí hace uno ciencia. Pero también yo creo que es muy importante hacer una parte de divulgación de la ciencia. Es decir, si a todo mundo le empiezas a platicar las ecuaciones de Navier-Stokes, que son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, pues a lo mejor los pierdes en el camino. Pero creo que si, además, es mi caso y creo que el de muchos colegas, cuando tú tienes esta pasión por la ciencia, pues la quieres platicar a todo el mundo. Es como si fuiste a ver una película ayer o pusiste tu serie de Netflix y te encantó, pues al día siguiente en el desayuno le estás platicando a todo el mundo la serie y quieres que todo el mundo la vea, ¿no? A mí me pasa eso con la ciencia. O sea, y siempre me pasó. Me enteraba de algo que seguramente para mí era nuevo, pero a lo mejor para los demás no, pero yo se lo quería platicar a todo mundo, quería comentarlo con todo el mundo. Yo creo que es el deseo de divulgar viene del gusto que tú sientes por la ciencia y por las cosas. Y además, lo que ya no es luego tan fácil es cómo haces para que a los demás les interese, ¿no? Porque si lo dejas en este lenguaje de iniciados, pues cuesta trabajo. Y cuando lo tratas de bajar, siempre hay el riesgo de que pierdas la esencia, de que lo importante no lo digas tratando de simplificar, entonces sobresimplificas. Y es como si tuvieras carne, por ejemplo, con proteína, la desecas y lo que te comes es la pura fibra, ¿no? Nada más no, ahora sí que el nervio. Entonces, hay una especie de arte en saber simplificar sin cancelar lo importante. Y bueno, y para eso, sí, dime, Jorge. Yo he tenido la suerte de leer tus cómics de ciencia y tienen un rigor científico muy importante, aunque están hechos con muñequitos, en cómic, con un lenguaje bien sencillo de entender, pero tienen rigor científico importante. Sí, bueno, es que no te puedes permitir en aras de que estoy divulgando tergiversar los resultados o decir cosas que no sean ciertas. Es decir, todo lo que está dicho en los cómics es rigurosamente cierto. Bueno, hasta donde sabemos en la ciencia de hoy, ¿no? Ya sabemos que la ciencia evoluciona y sabe. Exacto. Pero bueno, al momento en que sabemos, todo lo que está dicho ahí es rigurosamente cierto. Lo que tratamos de hacer es decirlo de manera más simple. Además, cuando haces el cómic, fíjate que el cómic está hecho, se llama Dime Abuelita ¿por qué? Y son las aventuras de una abuelita que es científica, pero es una abuelita que no es Sara García con su chongo vendiendo chocolate, ¿no? Es una abuelita que es una señora que se casó, se divorció y ahora tiene una pareja que es periodista, vive con la pareja, bueno, cada quien en su casa, pero conviven, y de repente a su nieto le dan la aceptación en la preparatoria, pero le queda muy lejos de su casa. Entonces la señora vive cerca de la escuela, él se va a vivir con la señora. Entonces ahí irrumpe en la vida de ella, pero ella irrumpe en la vida de él, porque entonces el niño empieza a ir a la prepa, tiene dudas, como la abuelita es científica, la abuelita le va explicando, y entonces van viviendo una serie de aventuras, abuela, nieto, pareja de ella, y luego él obviamente se enamora de una niña en la escuela, tienen encuentros y desencuentros amorosos típicos de esa edad. Todo eso te lo platica el cómic, pero dentro de lo que van viviendo en el día con día, van teniendo aventuras, como por ejemplo van al béisbol y la abuelita le explica por qué la pelota cuando gira agarra curva, ¿no? Y entonces, pero lo interesante ahí es que él tenía unas estampitas de Valenzuela, que eran de la abuelita, obviamente, porque si son de Valenzuela son de tiempo atrás, se la decomisan, entonces él siente que, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le digo a mi abuelita que perdí su tesoro? Total, empiezan a tener una serie de aventuras, pero en todo eso la abuelita se las ingenia para explicarle cómo hace la pelota para girar, ¿no? O en otro momento a él se le cae el celular a un pozo y la abuelita aprovecha para explicarle cómo cuando dejas caer un objeto a un pozo puedes determinar la altura del pozo a partir del tiempo que transcurre. Entonces estás hablando de cosas que en la escuela se llamarían movimiento
uniformemente acelerado, pero en vez de que te lo expliquen de manera más árida, bueno, pues el niño tiene que ir a rescatar el celular que se le cayó al pozo y tiene que saber en qué altura está, y para eso hace todas estas cosas, ¿no? Y bueno, hay también una historia de hackers, donde al final, como él tiene sus diferencias amorosas con la novia, y entonces alguien les hackea la cuenta para enterarse de los correos que ellos intercambian, aparecen los hackers, se habla de ciberseguridad, de seguridad computacional, en fin. Yo creo que si yo no los hubiera escrito, de todas maneras me gustaría leerlos. Según yo, son muy divertidos. ¿Cómo te inspiras? ¿En qué te inspiras para escribir estos cómics? Híjole, fíjate que ese sí que es un misterio. Te puedo platicar, por ejemplo, que pues salían cada 15 días, o sea, periódicamente 2 historias por mes. Y entonces me acuerdo, por ejemplo, alguna vez que caminaba yo con mi pareja rumbo a tomarnos un café y decía, oye, tengo que escribir hoy la historia y no tengo ni idea, ¿no? Entonces, allá a la vuelta de tu casa en la Ciudad de México hay uno de estos cafés que hay casi uno en cada esquina y que es una cadena gringa, ¿no? Entonces nos metimos a ella y me senté y dije, bueno, voy a empezar a escribir la historia y que la historia empiece en que ella está sentada en una mesa de café pensando en qué va a hacer, ¿no? Y entonces empiezo a escribir y se me empieza a ocurrir que ella sí leía un periódico, porque además ahí teníamos el periódico, y entonces en el periódico venía una noticia para inscribirse a un rally, y entonces ella se inscribe a un rally. Ya se me fue ocurriendo que en el rally participaba Mario Molina, y entonces empecé a escribir la historia de Chernobyl ahí, pero media hora antes no sabía qué iba a escribir, ¿no? Entonces así pasa a veces. Es entonces tu vida, tu día con día, lo que te va inspirando. A veces sí es el día con día. Claro, mira, cuando yo escribí mucho tiempo una columna cada semana, creo que tú también tienes la experiencia de escribir columnas en el periódico. Decía mi editor, me decía el editor, mira, el que tiene una columna vive amarrado a una columna. Es decir, todo el tiempo estás pensando, ¿qué voy a decir el sábado? ¿Qué voy a decir el sábado? Y bueno, a veces te pasa algo y dices, ya, resolví el asunto de la columna, pero siempre... Mientras tienes el compromiso de escribir periódicamente, en permanencia traes ahí un esclavo en el cerebro diciéndote esto. Muchos de los textos están escritos a partir de notas que escribí que primero fueron puro texto y luego se volvieron cómics y que publicaba yo en el periódico, ¿no? Así está, por ejemplo, la historia de, bueno, ¿qué es un temblor? La misma historia de Chernobyl también la había escrito primero como puro texto, y muchos fueron notas en el periódico, inundaciones en la Ciudad de México, ¿no? Vamos a hacer una pausa, doctor, y regresamos Encantado. para seguir platicando de este tema de divulgación de la ciencia. De acuerdo, doctor. Gracias. Regresamos a esta plática con el doctor Rafael Fernández Flores, un gran divulgador de la ciencia, que por cierto fue mi profesor en el primer semestre en el doctorado. Cuando estábamos en tu clase, Rafael, empecé a escribir en el periódico. De hecho, te presenté una de mis columnas como parte de mi trabajo final. 75 columnas mensuales escribí, así que entiendo perfectamente que eres esclavo. Eres esclavo y necesitas mucha disciplina, necesitas estar pensando todo el tiempo. Y necesitas ser una persona con capacidad de renovarse, porque si vas a escribir lo mismo ya no tiene sentido. Es decir, tú tienes que ser todo el tiempo nuevo para los lectores, para que te vuelvan a leer, ¿no? Si vuelves a escribir lo mismo, dicen, bueno, oye, ya esto ya lo leí, ya me lo platicaste, ¿no? Y hay quien sí se engancha, ¿verdad? Y se queda en un solo tema y de ahí no lo mueves. Sí, bueno, hay gente, no sé ahora cómo sea el asunto, porque obviamente la prensa escrita ha variado. Yo obviamente escribía cuando la prensa escrita tenía una cierta hegemonía. Después, bueno, hago un blog y publico mis cosas en el blog y me he integrado a la parte electrónica y digital. Pero ahora que hay toda esta competencia, no sé muy bien cómo funciona la parte escrita, pero imagino que es aún más difícil.
porque compites con todo lo digital. Y lo digital tiene una presencia inmediata. Entonces, si yo voy a salir el sábado, como me pasaba, ¿no? Que salía los sábados, pero estoy hablando de una cosa que pasó el miércoles, pues tengo que ser muy original, tengo que tener un punto de vista muy sui generis, muy mío, para que la gente me quiera leer 4 días después. Oye, eso ya pasó, estamos en el inmediatismo, ¿no? O sea, la gente lo está diciendo en Twitter y lo retuiteó y ya se desmintió. Entonces, mantenerte en lo escrito cuando tienes esta competencia de lo digital, realmente tienes que ser un gran editorialista con un pensamiento muy original. Y bueno, ahora los periódicos, hay algunos periódicos que tú dices, pues esto ya, a ver, yo te puedo decir que va a escribir, no va a decir nombres, pero te puedo decir, el editorialista del periódico fulano va a escribir tal cosa, ¿no? Y otro editorialista de ese mismo periódico va a escribir esta otra. Y ve las cosas así y las ve de otra manera. En el momento en que tú eres así de predecible, estás poniendo en riesgo a tu propio periódico, porque ¿quién va a comprar un periódico si ya sé lo que me van a decir, ¿no? Me decía Enrique Lubet, que fue director de Revistas y un gran periodista, y tuve la suerte de ser su amigo, me decía, yo no leo La Jornada porque La Jornada es predecible. O sea, ya sé que si viene un nicaragüense, que es saltador de altura, van a entrevistar al nicaragüense y le van a preguntar por la revolución de Nicaragua. Yo no quiero saber de la revolución de Nicaragua, yo quiero saber el saltador nicaragüense qué posibilidades tiene de ganar en salto de altura. Entonces, si el periódico está en la sección deportiva, que me hable de deportes y que me dé una noticia que yo no sepa. Porque si me va a decir que la revolución de Nicaragua avanza muy bien, pues ya sé que el saltador de altura de Nicaragua me va a decir eso. Yo me peleaba mucho con Enrique porque obviamente a mí me gustaba leer La Jornada y me peleaba mucho con él, pero pasando el tiempo dices, bueno, tenía razón el señor. Rafael, ¿cómo estamos en el tema de ciencia en México hoy? Mira, yo creo que estamos mejor de lo que a veces creemos estar cuando nos ponemos pesimistas. Si tú piensas, por ejemplo, que en 1984 se inició el Sistema Nacional de Investigadores con alrededor de, pues no sé, 3 a 4 mil personas y que eso se ha multiplicado varias veces, que áreas que no estaban consideradas, inició con 3 áreas, ahora hay mucho más áreas. O sea, en ese sentido, hemos mejorado. Ahora, si nos ponemos a ver si eso se va a mantener, si se le está apoyando ahora, a lo mejor te entra un poco de sentimiento de que, híjole, pues no estamos tan bien. Yo creo que no estamos tan mal como a veces creemos que estamos, pero tampoco estamos tan bien como quisiéramos estar. A mí me gustaría ver mucho más vocaciones científicas despertando, pero también es complicado. Tú hoy a un muchacho, ¿qué le dices para que él quiera abrazar una carrera científica, ¿no? Mira, no podemos perder de vista que estamos en un mundo también donde, ¿cómo decir? Como de glamour, ¿no? Queremos, que quisiéramos ser influencers, a lo mejor, o sea, los jóvenes quieren ser influencers. Difícilmente, a lo mejor Carl Sagan, ¿no? Es bueno, o un Isaac Asimov, etcétera, son grandes influencers. Pero a partir de ahí, el trabajo del científico a veces es un trabajo discreto, de mucha disciplina, de poco glamour. Entonces, ¿cómo y por qué alguien va a querer ser científico? En realidad, yo creo que si eres un buen científico, ahora sí que aspiras a un buen trabajo. ¿Cuántas plazas hay en las universidades? No hay lugares, y algunos, tu servidor, pues ya somos de cierta edad y estamos ocupando plazas que a lo mejor los jóvenes deberían poder ocupar. Entonces, hace falta una política nacional. No estamos mal, pero sí hace falta una política nacional. Primero, que asegure el recambio, ¿no? Que los que ya estamos mayores podamos tener condiciones de jubilación dignas, porque si no las tienes te vas a quedar ahí y es humano. O sea, yo no me voy hasta... nadie quiere empeorar por su propia voluntad, ¿no? Entonces, si salirme de aquí es empeorar, no, señores, no cuenten conmigo. Si salirme de aquí es mantenerme o mejorar, yo me voy. Y luego, los jóvenes, si están atorados,
pues van a decir, yo no quiero, digo, a mí me pasó cuando hice el doctorado en Francia, yo veía a la gente que hacía el doctorado y que se quedaba en Francia y tenían que pasar años para que se muriera alguien y ellos pudieran ocupar una plaza. Entonces, la gente empieza a decir, no, ¿sabes qué? Yo prefiero hacer carreras profesionales donde ingrese yo a un mercado laboral seguro más pronto. Entonces, yo creo que el asunto, aparte de que si la ciencia es difícil, si es bonita, si no es bonita, si la promovemos o no la promovemos, no perdamos de vista que hoy hablamos de la ciencia como una profesión. Y si es una profesión, tiene que ser una profesión que compite con otras profesiones. Claro. Y entonces yo quiero ir a una profesión que me dé buenos ingresos, que me dé seguridad laboral, que me sea satisfactoria. Es decir, tenemos que ver a la ciencia como una profesión. Si hubiera demasiados científicos, pues entonces tendríamos una sobreoferta y se abarata el asunto, ¿no? Si tenemos muy pocos, entonces a lo mejor se cotizan mucho. Bueno, de hecho tú lo ves, cuando además hablamos de la ciencia así como en general, y sí hay áreas que son de ciencia, pero hay otras que más bien son de tecnología, ¿no? O de técnicas. Incluso tú ahorita ves la gente de cómputo, en particular los programadores y la gente que tiene que ver con lo que se llama Big Data, minería de datos, y hacer dashboards y tableros de control y estas cosas, son gente muy solicitada, ¿no? Yo no sé si eso estrictamente, aunque se llama ciencia de datos, es algo científico o más bien es una parte técnica, tecnológica, pero bueno, de todas maneras cae de ese lado. Esa parte se está cotizando mucho. Entonces, un muchacho, pero fíjate otra cosa, ahora tú sales de la prepa, te echas 4 años y medio en una licenciatura, luego te echas otros 3 de una maestría y luego te echas otros 3, 4 de un doctorado. Entonces ya por ahí te pasaste de los 10 años de formación. Un muchacho inteligente acaba la prepa y se pone a estudiar de cómputo y a lo mejor en 1 año y medio, 2 años está en la frontera de esa parte. Porque además imagínate que tú hace 2 años te formaste como experto en cómputo. Pues hoy, si no te renovaste, estás obsoleto, ¿no? Así es, ya pasó. Sí, oiga, ¿usted cuál es su especialidad? Pues mire, yo Windows 95 se lo manejo muy bien. Oiga, señor, pues muchas gracias, ¿no? Porque además esto va a avanzar. Entonces empiezas a tener formación de gente que en 6 meses, en 1 año, son expertos en un programa, en una disciplina, producen a tope, o es poco, entre comillas, pues prepararlos. Bueno, además hay otro negocio que tiene que ver con las certificaciones. Ajá. Y que además, por ejemplo, las empresas dicen, pues yo te certifico en mi software y te certifico yo, ¿no? Y si te quieres cobro yo certificar y yo te cobro, ahora tú lo quieres hacer perfecto, yo te doy una licencia para que tú también certifiques en mi software y de lo que tú capacites me das una parte, ¿no? Entonces hay un negocio en la educación de este tipo de cosas. Obviamente, pues esas cosas están bien. O sea, cuando estoy tratando de responder la pregunta original, ¿cómo estamos en ciencia? Creo que no estamos mal, pero podríamos estar mejor. Y luego hay el otro asunto, y mientras haya estos gradientes y estas diferencias de calidad de vida científica entre México y otros países, la gente va a preferir quedarse en otros países. Mira, ahora que estuve en Barcelona, obviamente me hice amigo de la comunidad mexicana en Barcelona. Todo mundo te dice, si yo encontrara las mismas condiciones de trabajo en México, me regresaba a mi país. Pero como aquí estoy muy bien porque tengo esto, que allá no tengo, pues mejor me quedo acá. Entonces, mucha gente sale a estudiar y luego ya no regresa. ¿Por qué? Pues que no tiene plazas, allá pueden conseguir a veces plazas, allá consiguen empresas que los contratan, porque además otra cosa es la vida, ¿cómo te diría? El desarrollo privado de la actividad científica, ¿no? Muchas veces el científico depende del gobierno, trabaja para el gobierno, en instituciones de investigación del gobierno, pero son pocas empresas que hacen y desarrollan investigación de manera privada. A veces en el extranjero es más fácil eso, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas las tendríamos que estar pudiendo desarrollar en México.
Es un asunto no nada más de si la ciencia es bonita, es fea, nos gusta o no nos gusta. Es un asunto de infraestructura y de desarrollar esa infraestructura. Y eso tiene que ser un esfuerzo, primero nacional, pero además también local. A mí me encanta Querétaro, este desarrollo que hicieron ahí donde está Bombardier, que de repente paso para allá rumbo al aeropuerto, ves todo ese complejo. La verdad nunca me he asomado demasiado, ni lo conozco con detalle. Pero cuando lo veo digo, qué padre que se hagan este tipo de inversiones, porque seguro eso va a generar riqueza para esta zona, ¿no? Y la ciencia también genera riqueza y es algo que hay que entender, porque a veces lo vemos como, es que la ciencia nos cuesta, los tenemos casi que mantener, son como un adorno, ¿no? Son como un timbre de orgullo, de miren, también nosotros tenemos acá nuestros científicos. No es cierto, o sea, la ciencia deriva en tecnología y la tecnología deriva en riqueza. Doctor, se nos está terminando el tiempo. En 30 segundos, si tú tuvieras un sobrino de 15 años, ¿qué le recomendarías estudiar? Bueno, yo le diría, estudia lo que te guste. Esa es la primera cosa. Y ojalá te guste la ciencia. O sea, no le frunzas la cara a la ciencia, pero estudia lo que te guste. Porque si no le gusta la ciencia, aunque yo le recomiende que estudie ciencia, no va a ser un buen científico. Necesitas que te guste. Ojalá le gustara la ciencia, pero además qué bueno que haya muchos muchachos que les gusten cosas distintas y estudien cosas distintas, porque dentro de muchos habrá un porcentaje que haga ciencia y la va a hacer muy bien. Doctor Rafael Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Se nos acabó el tiempo. Te voy a invitar otra vez para que sigamos platicando de este tema tan extenso que es la ciencia. Cuando tú quieras, Jorge, me dará mucho gusto volver a platicar contigo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en una edición más de Educación y Conciencia.